El Omnitrix siempre fue el elemento que más destacó en Ben 10. ¿Quién no quería tener el suyo propio? Y es que la idea de tener un reloj capaz de convertirte en más de 1 millón de aliens era algo simplemente genial. Pero más genial era ver a esos mismos aliens llevados al siguiente nivel. Y es que si algo supo hacer bien Ben 10 fue crear un sinfín de potenciadores que convirtieron a los aliens de nuestra infancia en impresionantes guerreros. Es por eso que en el vídeo de hoy estaremos rankeando de peor a mejor todos los power-ups que vimos en Ben 10 y que con suerte llegaremos a volver a ver en su nuevo cómic. Abrimos el ranking con el auto Glitch, y es que tras fusionarse con el auto de Ben, Glitch adquirió la capacidad de adaptar el vehículo a las formas alienígenas del Omnitrix, cuando su portador se encontraba al volante. Esto lo podemos llegar a ver con aliens como Inferno, Hotshot, Airado y Gigantosaurio, e incluso podríamos llegar a contar a Fangoso, pero no le haga mucho caso a esto último. El porqué de la posición tan baja de este power-up es simple, y es que no aporta nada más allá de lo estético. Que sí, que resulta visualmente increíble ver a los aliens manejando carros, pero a menos que streames Galactic Racing, es un detalle que cae fácilmente en el olvido cuando apenas lo usaron una que otra vez. Sobre todo cuando te das cuenta que absolutamente ningún vehículo tiene algo que lo haga único, más allá de su carrocería. Y aunque algunos repliquen la habilidad de su conductor, lo que en papel suena muy bien, en la práctica aportan lo mismo que si el propio alien manejase cualquier auto, haciendo que en definitiva este power-up no sea nada más que pura fachada. A las puertas del top 10 encontramos los aliens del Omnitrix. Y sí, sé que como tal no deberían de contar como un power-up, pero el vídeo es mío, ¿no? Con los planos que Vilgax le mandó a través de sus sueños y unas cuantas modificaciones, Kevin dio a luz al Antitrix, una imitación del Omnitrix que no contaba solo con los mismos aliens de Ben, sino que muy acorde con la personalidad arrogante de Kevin, los presentaba como versiones mutadas, ampliando su catálogo a Quatsmack, Hotshot, Rush, Crystal Fist, Wrecking Bolt, Bootleg, Dark Matter, Undertow, Thornblade, Scudmode, Bashmode y Humongo Raptor. El por qué se queda a las puertas del top se debe a que, bueno, lo poco interesante que resulta la mayoría de sus aliens. Si bien reconozco que la dinámica de Ben y Kevin enfrentándose constantemente fue un añadido mucho mejor de lo que se hizo con Albedo, sobre todo en el apartado visual, bueno, no tener el mismo puto diseño, no puedo negar que la mayoría de diseños presentados rozan puramente lo superficial, no aportando algo realmente único que los diferencie de su respectiva forma base. Claro que hay excepciones, siendo Dark Matter el máximo exponente de un alien cuya mutación fue llevada literalmente hasta el extremo, siendo junto con Bashmode y Humongo Raptor los únicos que realmente aportaron algo a los aliens originales, lo cual es triste, ya que de los 12 aliens que se presentaron, la mayoría no llegase a nada, y aún peor que algunos con potencial para destacar quedaban súper olvidados, termina, bueno, dejándote un mal sabor de boca. Entramos en el top 10 con los depredadores del Nemetrix. Y sí, sé que como tal tampoco deberían de contar como un power-up, pero el vídeo sigue siendo mío, ¿no? Con la unión de Malware, Kyber y el Dr. Psychobot es que nace el Nemetrix, otra imitación del Omnitrix que en lugar de contar con los mismos aliens de Ben, este cuenta con sus depredadores naturales. Ampliando la lista, los depredadores de Inferno con el Crabdozer, Libelo con el Bug Lizard, Armadillo con el Slamboar, Crash Hopper con el Mucilator, Ball Weevil con el Pterodactyla, Gigantosaurio con Tyranopid, Gélido con el Cycloterran, Materia Gris con el Onivoratius, Cerebro con el Bicetopus y Dito con el Panuncian. El porqué de su posición ligeramente por encima de los aliens del Antitrix es por lo creativo y único del concepto. Es que viniendo de una serie donde ya existía la dinámica de duelo entre portadores de Omnitrix, el cual por cierto más tarde volverían a repetir con Team 10, el obligar a Ben a usar su ingenio para enfrentar a bestias que literalmente fueron concebidas con el propósito de counterear a los aliens de Ben es simplemente magnífico. Teniendo una buena dosis de aliens, diseños geniales, y aunque fueron despachados bastante tempranos a mi parecer, cumplieron bastante bien con su rol dentro de su serie. No obstante, tampoco puedo negar lo conveniente que terminaban siendo sus encuentros, más sabiendo la facilidad que Ben tenía a estas alturas para cambiar a aliens que sabía que no tenían depredador. Lo que quieras o no, termina sosteniendo todo su argumento en una conveniencia de guión bastante difícil de ignorar. Eso ya me gusta más. Y ahora sí, empezamos a hablar de auténticos añadidos al Omnitrix con Scourge, un Baobiot que tras conectarse al Omnitrix pudo usar el ADN presente en este para crear réplicas de partes del cuerpo de otros alienígenas y así permitirle a Ben usar las habilidades de un alien aun si este se encontraba convertido en otro, ampliando su arsenal a, bueno, ¿saben qué? A todo el roster. Y sorry, no pienso ponerme a enumerar las partes de los aliens que llegó a usar en pantalla. Nos encontramos con uno de los power-ups más útiles y versátiles al permitirle a Ben hacer uso de habilidades que
mejoran exponencialmente su desempeño en el combate, pero que al mismo tiempo son completamente innecesarias cuando recuerdas que Ben perfectamente podría simplemente cambiar a ese alien que la situación amerita. Y no me malentiendan, en papel, darle herramientas, armas a los aliens suena muy bien. Es por eso que Diamantino, Alien X e Inferno sin duda se llevaron la mejor parte. Pero claro, sigue siendo triste que lo mejor que Skrull pueda hacer sea darle una espada a Ben, más sabiendo que hablamos de una serie para niños y que bueno, Ben nunca se mostró en apuros por no tener armas. Llegamos a las Omninaut, potenciador que en pocas palabras consiste en darles un traje espacial a los aliens que asegure su supervivencia tanto en el espacio exterior como en entornos acuáticos, cuando estos giran el emblema del Omnitrix en un ángulo de 180 grados, siempre y cuando esta función haya sido activada por la llave del Omnitrix, teniendo entre sus filas aliens como Turboraya, Inferno, Gigantosaurio y Shockrock. ¿Y por dónde empiezo? Cuentan con diseños horribles, sobre todo si los comparamos con sus predecesores, y si bien en papel suena genial el hecho de que ahora cualquier alien pueda combatir independientemente del entorno en el que se encuentre, esto mata por completo el chiste de tener que pensar en cuál sería la mejor opción para una situación en concreto, porque cuando le das la capacidad de volar y de respirar en el agua y en el espacio a todo el roster, deja de ser algo especial. Incluso la propia serie bromean con lo absurdo que resulta que Turboraya, un alien que de por sí tiene alas, ahora tenga otro par de alas, Celestial Zapping. Si Ben de por sí ya abusaba de Gigantosaurio, imagínate ahora que puede usarlo en cualquier pinche contexto. Y esto ni siquiera es lo peor. Lo peor es que este, junto con su predecesor, fueron pensadas desde el inicio. Es decir, Azimuth las diseñó como parte del Omnitrix. Azimuth integró armaduras de combate en el Omnitrix, su dispositivo de la paz. ¿En serio tengo que explicar esto? Pero hey, si está por encima de Skrull es porque si bien también se caga en muchas cosas y facilita el abusar de una sola forma alien, al menos no lo hace tan fácil. Digo, una cosa es permitir que Gigantosaurio pueda volar y otra cosa muy distinta es darle las habilidades de 3 aliens diferentes. Y no se vayan muy lejos, porque no nos alejamos de la llave del Omnitrix, pues ahora entramos con las Omnikicks, potenciador que funciona igual que el anterior al tratarse de una versión a medio camino, producto de haber insertado la llave al revés y girar el emblema del Omnitrix en un ángulo de 90 grados, teniendo entre sus filas a 4 brazos, Inferno, XLR8, Diamantino, Rayo de Cañón, Shockrock, Slapback, Gairado, Gigantosaurio y Turboraya. Y partiendo del vamos, ¿en serio me tengo que creer que estas son las formas incompletas? O sea, tienen un diseño muchísimo mejor, mucho más elaborado que las Omninaut, y demuestran habilidades únicas como los puños cohete de 4 brazos, el traspaso de conciencia de Diamantino, el rayo láser de Gigantosaurio, la generación de energía cinética de Rayo de Cañón y el aumento de velocidad de XLR8, así como su capacidad para crear túneles. Claro que no se salva de que de 10, los otros 5 pues bueno, son prácticamente lo mismo, pero con armadura. No obstante, estas pecan de lo mismo que critiqué antes. La simple idea de que formaban parte del Omnitrix desde el principio no las hace quedar muy bien. De verdad, tan difícil era decir que Vilgax fue el que creó la llave. O sea, toda la trama de la película se basa en este buscando a la llave. En serio, no era tan difícil hacer eso. Llegamos al ecuador del top con el Pot y Saltear, un dispositivo creado por los antiguos Galvans, con el fin de potenciar exponencialmente el poder de los aliens, teniendo como su único usuario conocido a Gigante. Si bien visualmente no era gran cosa en comparación con las armaduras de los otros dos puestos, calza muchísimo mejor que un power-up haya sido creado por otros sujetos y no por Azimuth. Y si hablamos de su utilidad real, partiendo del vamos de que el Omnitrix no te brinda al individuo apex de la especie, y no es que el definitivo sí y los anteriores no, el darle al superhéroe de la especie iría totalmente en contra del propósito de la paz del Omnitrix. El hecho de que el chiste del power-up sea precisamente eso, el convertir al alien en su forma apex, queda perfecto. Sí, repito, sé que visualmente no se ve como la gran cosa, y que el concepto es básicamente hacer al alien normal más fuerte, pero es que simplemente es infinitamente mejor que los 3 puestos anteriores solo por el hecho de enfocarse puramente en el alien de turno, y no hacer ver al resto como simples accesorios. Ultimate Gigantosaurio. Realmente dudé si contar el concepto de Ben Supremo como un power-up, pero bueno, si está aquí es porque al final me terminé decantando, ¿no? Soy consciente de lo criticado que es este power-up, que sí que va en contra de la idea de transformarse, que sí que degrada a los aliens a simples herramientas para Ben y todo ese rollo, básicamente. Y sí, están en lo cierto, pero si está por encima de los demás es por 2 sencillas razones. Uno, mantiene la idea de ser un agregado al Ultimatrix y no es algo que venga de serie. Y 2, es que a diferencia de Skrull, este Ben
alien sí anda cambiando de alien en alien, que sí, que son las habilidades y no la transformación como tal, pero pues técnicamente sigue cambiando. A eso súmale que prácticamente es un control maestro donde obvias las debilidades que implican la biología del alien y solo te quedas con lo que te interesa de este. Creo que pinta un vídeo explicando este power up en mayor detalle, ¿no creen? Ah, y pues su catálogo prácticamente se extiende a los 10.000 aliens que tiene, con el plus de sus formas supremas. Y hablando de formas supremas... ¡Ultimate Fangoso! Y a las puertas del podio y con todo el dolor de mi corazón encontramos a los Supremos. Potenciador que en pocas palabras consiste en poner a los aliens en una simulación del peor escenario posible durante millones de años teóricos para forzar su evolución. Proceso que transcurre en cuestión de segundos tras presionar el emblema de Ultimatrix, teniendo entre sus especímenes a Gigantosaurio, Fangoso, Monoaraña, Gélido, Rayo de Cañón, Eco, Feral, Gigante, el Buen Eater, Materia Gris, Articuana, Gravatac, el Panunciam y Airado. Y antes que me digan nada por ser fan de UA, el porqué de este puesto es un cúmulo de varios argumentos que ya di. Es un power-up creado por alguien externo a Azimuth, en este caso Albedo. El concepto es simplemente genial, tiene una buena trama en torno a él. Uf, qué capitulazo que es Sacrificio Supremo. Y se compromete con el alien de turno, no reemplazando a ningún otro. El por qué no llega a entrar en el podio es, bueno, sí, es un gran power-up. El mejor sin duda si hablamos de romper el tropo de Ben peleando contra otro portador de un Omnitrix, pues en vez de enfrentarse al mismo alien, a una versión mutada o a su depredador, se enfrenta a una versión que evolucionó durante millones de años con el propósito de darle una paliza. Y esto quedó genial durante un capítulo, ya que luego Albedo perdería el Ultimatrix, y si bien más tarde lo recuperó, nunca se llegó a repetir esa sensación que dio su primer encuentro. Los diseños sé que pueden llegar a ser muy polémicos, ya que, bueno, algunos están muy chidos y otros pecan de ser casi que un recoloreo, pero como abogado del diablo, el concepto detrás de sus diseños los termina acarreando. Y es que si vieron mi último video hablando de los Supremos, estas son formas naturales dentro de lo que cabe, a diferencia del resto de power-ups que literalmente eran darles armas o armaduras a los aliens. Por lo que quieran o no, tiene sentido que el cambio no sea tan radical, que sí, que hay casos como Ultimate Eco y Ultimate Gigantosaurio que se carrean medio server, pero esto es algo que pasa con todos los power-ups, algunos brillan y otros no. Y si bien su puesta en escena sigue siendo la típica del mismo alien pero mejor, como digo, los Supremos brillan porque su concepto como power-up es sin duda de lo mejor que hay. Entramos en el podio con los Omni Enhanced, potenciador que de forma aleatoria les brindaba a los aliens nuevos poderes, armas y armaduras basadas en Shockrock, producto de un mal funcionamiento ante el exceso de energía Fulminate en el Omnitrix. Tienen entre sus filas a 4 brazos, Inferno, XR8, Diamantino, Rayo de Cañón, Materia Gris, Overflow, Mala Hierba y Libélulo. El porqué de su posición es simple, darle el plus de electricidad a todos los aliens, pero que cada uno ocupe esa misma electricidad de formas distintas, está genial. Si bien podría argumentar que esto haría que Shockrock no brillase tanto en cuestión de estética o en poderes, para este punto era un alien nuevo, y en sí toda la trama que se formó alrededor de este ayudó bastante a que, bueno, a que no se llegase a sentir opacado por esas formas. Al fin y al cabo, todas dependían de él porque todas estaban conectadas a él. Y si bien me molesta mucho que las entre comillas mejoras sean hacerle guiños a la continuidad clásica, como las bombas de Mala Hierba, el vuelo de Inferno y la absorción de energía de Diamantino, independientemente de esto, en cuestión de diseños estamos hablando de unos muy buenos, lo que junto con lo que ya dije del plus eléctrico adaptado a cada alien y la implementación de habilidades muy interesantes como la capacidad de manipular el estado del agua de Overflow, la proyección de púa de Rayo de Cañón, la velocidad de la luz de XR8 y el cuerpo de combate de Materia Gris, hacen que el power up sin duda resulte el mejor de todo el reboot. E incluso la carta de la aleatoriedad juega un papel importante al hacer que B no pueda contar con estas activamente, ayudando de hecho a hacer los momentos en donde las usa mucho más épicos. Llegamos al top 2 con las fusiones, que bueno, son fusiones de los aliens, no hay mucho misterio. Literalmente las combinaciones son casi infinitas. Yendo directamente a lo que nos importa, el porqué de estar en el segundo puesto se debe a, bueno, lo útil que llegan a ser. Si bien he criticado mucho lo espantoso que es, entre comillas, combinar características de varios aliens, la diferencia aquí es que esas características no se convierten en un reemplazo. O sea, no es que veamos a un alien usando al otro como una herramienta, o que de plano haga que ya no amerite usar a otro alien por X razón, sino que al combinar a dos
los aliens se obtiene prácticamente uno nuevo, que si bien termina nerfeando a uno y beneficiando a otro al terminar nivelando los stats, esto se llega a compensar por el aporte de cada integrante a la fusión. Tomando de ejemplo algunas de las fusiones de Omniverse, tenemos a Umungopsaurio, que combina la fuerza de Gigantosaurio y las características físicas de Ameba, Big Chuck, que hace a Upchuk una amenaza mayor al mismo tiempo que hace a Gigante mucho más manejable, y así podría llevarme un buen rato. El porqué de este puesto es por la infinidad de combinaciones potenciales. Obvio que habrá algunas que directamente son aberraciones, pero incluso llegando a contar las amalgamas, tenemos un power up que siempre va a ser increíble visualmente y sobre todo divertido de ver. ¿Qué? ¿Soy? Y como menciones honoríficas, destacar al Omnitrix, que sí que como tal es un prototipo del Omnitrix y por ello no sería un power up, pero al final del día sigue funcionando igual que el Ultimatrix 2.0, o sea el Devin Supremo, darle las habilidades de X especie sin las debilidades. Y bueno, la razón por la que no está en el top es básicamente porque como tal no es algo que tú te puedas poner, no es algo que le puedas... No es un complemento del Omnitrix, es lo que quiero decir, o sea, es su propia cosa. Y finalmente, en el top 1 encontramos el Control Maestro. En efecto, baby, el mejor power-up es aquel que siempre estuvo pensado desde un inicio, aquel que más fiel resulta con el propósito del Omnitrix, el poder cambiar de un alien a otro sin límite de tiempo y con tan solo pensarlo. Si bien este power-up llegó a quedar en el olvido cuando Ben aprendió a cambiar de alien al presionar el emblema, en la práctica sigue siendo lo mismo. Es que para qué ocupar una parte concreta de un alien cuando puedes cambiar a ese mismo alien en el mismo instante que lo necesites, o para que enfocarte tanto en mejorar una sola forma cuando puedes cambiar a otro alien más afín a la situación. El hecho de hacer combos de ataques intercalando entre alien y alien es simplemente genial. Es lo que es Ben 10, un power up que no deja a nadie fuera, cumpliendo realmente con el propósito del Omnitrix, soy uno de todos, y que de todos los power ups que hemos visto hasta el momento no es más que una función inofensiva que sí calza como algo diseñado por Asmund, pero llevada al extremo. Y es que es eso, ¿para qué centrarte en mejorar a un alien cuando puedes ser todos ellos? En fin, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden dar like y suscribirse para más vídeos. ¿Qué les pareció mi primer top? ¿Les convence? ¿No les convence? Les invito a dejar el suyo propio en los comentarios. Y si vamos a tener un power up en el cómic, ¿cuál les gustaría que fuera? Yo me quedo con los supremos. No se note mi fanatismo ciego a Ultimate Alien. En fin, banda, yo soy Odave y mucho ranking por hoy.